6 de noviembre, Día de la Constitución de la República Dominicana. La Constitución de la República Dominicana, 1844, o Constitución de San Cristóbal, fue promulgada por el Congreso de la República Dominicana, reunido extraordinariamente en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. La Constitución es definida como el conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las relaciones entre los poderes públicos y fijan los grandes principios del derecho público de un Estado. La Constitución Dominicana, después de proclamada en el 1844, ha sido modificada 39 veces. La primera fue en 1854 y la última en el 2015. Sin embargo, a lo largo de la historia, 15 gobernantes dominicanos han cambiado la Constitución de acuerdo a los intereses del momento. Cuando el debate del establecimiento o no de la reelección presidencial y el desempeño de los gobernantes de obtener poder, entre ellos Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Rafael Leonidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Entre las reformas más recientes están las del 1994, tras la crisis electoral de ese año y los cambios que produjo. Estableció la no reelección presidencial consecutiva, estableció el porcentaje de 50 y más para ganar la presidencia de la República y los colegios electorales cerrados. Estableció que ninguno de los candidatos presidenciales logra el 50 y más. Los dos candidatos más votados van a una segunda vuelta. Otra reforma constitucional fue la del 2002, impulsada por el presidente Hipólito Mejía, para restablecer la reelección presidencial e intentar ser reelecto. Se presentó como candidato y fue derrotado por el candidato del Partido de la Liberación y Fuerzas Aliadas, Leonel Fernández. El entonces presidente Fernández designó a expertos en materias constitucional para que dirigieran una consulta popular en el Distrito Nacional, todas las provincias del país, para conocer los pareceres de los dominicanos sobre la reforma constitucional. De ahí nació el proyecto de reforma que dio origen a la Constitución en el 2010, la más amplia en la historia de la República Dominicana, y posteriormente, en mayo de este año, dar paso a la reforma número 39 en su artículo 124, que establece la reelección presidencial. A partir de 1844, la Carta Sustantiva de la Nación ha sido objeto de 39 modificaciones, como habíamos dicho. Algunas de las más importantes son: el primer documento constitucional que reguló la vida independiente fue proclamada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. En 1854 hubo dos reformas a la Constitución. La primera fue promulgada el 25 de febrero, que suprimió el artículo 210, restringiendo los poderes del Ejecutivo, y amplió las facultades del Poder Judicial y del Congreso. La segunda fue proclamada el 23 de diciembre del mismo año,
se convirtió en el texto preferido de las dictaduras del siglo XIX. El 19 de febrero de 1858 se proclamó la Constitución de Moca, la más democrática de la República Dominicana. Y en 1865 se reformó nuevamente la Carta Magna de la Nación, donde por primera vez se consagra en el texto el voto para toda la ciudadanía, sin tomar en cuenta que las mujeres estaban excluidas del derecho al sufragio. La Constitución en 1866 vino a ser la del 1865 con ligeras variantes. La del 1872 fue modificada por iniciativa del presidente Buenaventura Báez. En abril de 1874 llega con un nuevo texto constitucional que suprimió el requisito de saber leer y escribir para los votantes y estableció un Congreso unicameral compuesto por 31 diputados elegidos por voto directo. Esta Constitución se reformula sucesivamente en 1875, 1876, 1877, 1878, 1879 hasta 1880, años en el que el general Gregorio Luperón decreta la celebración de elecciones para la Asamblea Nacional que debería dotar al país de una nueva Constitución. Luperón también promovió otra reforma en 1881, la que tendría vigencia hasta 1887, cuando comienzan las ejecuciones dictatoriales de Ulises Herreau. En la cuarta gestión del gobierno de Lilis, propició otra reforma constitucional que le permitiría la reelección en 1896. A partir de ese momento y hasta el 1907 no hubo más revisiones a la Carta Magna. En el siglo XX se produjeron 6 reformas constitucionales antes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, 2 con Ramón Cáceres en 1907 y 1908 y 4 con Horacio Vázquez en 1924 a 1927 y 2 en el 1929. Luego se sucedieron 7 reformas durante la era de Trujillo, período de gobierno dictatorial que duró del 1930 a 1961. Reforma de 1961, del 29 de septiembre, se estableció el Consejo de Estado. La reforma de 1962, septiembre 10, reforma hecha por el Consejo de Estados, presidido por el licenciado Rafael Bonelli. El Consejo del Estado, desde la proclamación de la Constitución votada en 1961, venía ejerciendo los poderes legislativo y ejecutivo. Constituyente 1963, 29 de abril, gobierno de Juan Bosch. La Constitución de 1961 había conferido mandato al Consejo de Estado para convocar a elecciones representantes de una asamblea revisora de la Constitución, la cual no pudo llevarse a cabo en la fecha prevista en la citada ley que 5968 del 20 de junio de 1962. Esto es, a más tardar, el 15 de agosto de 1962. Por los dichos consejos de Estado, sanciona a la ley número 6050 del 23 de septiembre de 1962 que convoca a una asamblea revisora.
Acta institucional de 1965, 9 de agosto, que puso fin a la guerra civil. El ensayo de gobierno democrático surgió de las libérrimas elecciones del 20 de diciembre de 1962. Quedó frustrado por un injustificado cuartelazo militar. Apenas a 7 meses de haber iniciado el ejercicio del poder, el gobierno constitucional, que en lo que iba de siglo más tributo y respeto rindiera a las libertades públicas y a los derechos del hombre. El golpe militar del 25 de diciembre de 1963, por medio del manifiesto dirigido al pueblo dominicano por los mandatos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que depusieron al presidente de la República, Juan Bosch, declarado inexistente la última constitución de la República votada por la constituyente surgida de las últimas elecciones generales. La revisión de 1966, 29 de noviembre, en cumplimiento de los dispuestos por el artículo 53, acto institucional de 1961, el doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, a partir del 1 de julio de 1966, en fecha 19 de julio de ese mismo año, se dirigió al presidente del Senado con el propósito de que el Congreso Nacional determinara los medios por los cuales debiera integrarse la Asamblea Constituyente, encargado de tomar una decisión sobre el problema constitucional. La Constitución de 1966 representa el proceso de evolución de nuestros ordenamientos sustantivos de mayor tiempo de vigencia de las 34 enmiendas que le presidieron al regular la actividad el Estado Dominicano y sus administrados por espacios de casi 3 décadas. La reforma de 1994, 25 de julio, reforma de 2002, 25 de julio, se aprobó la reelección presidencial, la cual fue prohibida en la reforma de 1994. Reforma 2010, 26 de enero, consta de 277 artículos y 19 disposiciones transitorias. La nueva Constitución contempla la igualdad de género y la participación popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso. La Reforma 2015, 28 de mayo, artículo 124, para establecer la reelección presidencial, establece que se consigne que en el caso eventual de que el presidente de la República actual, correspondiente al período 2012-2016, sea candidato presidencial para el período 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período y en ningún otro.